Está Facundo Moyano en el piso, el diputado nacional. Hola Facundo, gracias por venir, muy ¿Cómo amable. estás, María Julia? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, tardamos unos ratitos en salir al aire porque estuviste con muchos llamados. Hay en este momento mucho movimiento adentro del Congreso porque justamente se están alineando y acomodando las fuerzas. Vos renunciaste al bloque del Frente para la Victoria y se está armando, ¿no?, todo otro espacio que es el del Frente Renovador. ¿Cómo lo están viviendo y qué es lo que se espera que vaya a pasar con el bloque? Bueno, nosotros nos hemos constituido con el diputado Omar Plaini en un bloque que nos permite mantener nuestra identidad y la autonomía de votar las leyes que entendemos van con nuestros principios, con esta identidad política que claramente es sindical, que tiene que ver con lo que expresa mi padre en este espacio político sindical que es el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo. Y por supuesto después tenemos pensado articular con el Frente Renovador, con Sergio Massa más en lo particular, ¿no? Porque el Frente Renovador es un espacio amplio que contiene personas de diversa identidad política, por eso nosotros creemos que lo más conveniente para mantener nuestra identidad, nuestra independencia y nuestra autonomía es estar en este espacio político del Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo. ¿Cómo observas, Facundo, en los cambios de gabinete que han ocurrido y concretamente la figura de Capitanich? Yo lo veo como algo positivo. Creo que cambien las formas, que creo que tienen una implicancia en las definiciones políticas, es importante, pero bueno, lo más importante sería que cambien algunas políticas, algunas cuestiones de definición netamente política. Digo, por supuesto que esto de que el jefe de gabinete salga a hablar todos los días, que tenga un sentido de apertura, se tiene que evaluar como positivo, no se puede evaluar de otra manera. Lo que pasa que, bueno, en el llamado al diálogo yo no puedo tener una posición, objetiva porque, sí. objetiva sí, porque justamente el sector que se deja de lado nuevamente es el sector al cual pertenezco. Por lo tanto, digo, llamar al diálogo, o sea, es conceptualmente positivo y compartimos. Lo que pasa que llaman a los que quieren ellos. Claro, claro, claro. O sea, el diálogo... Yo te lo digo, por eso te decía, no puedo ser demasiado objetivo porque justamente el sector al que no convocan al diálogo para ser parte de un acuerdo económico, social o de lo que se está hablando es el sector sindical al cual pertenezco. Entonces, difícil que yo pueda evaluar eso como positivo. Por eso digo, es positivo por un lado porque se muestra otra cosa, las formas cambian, pero en el sentido de las políticas siguen siendo las mismas, ¿no? En lo económico, la cuestión de la inflación va a seguir profundizándose, a mi entender, porque los problemas persisten, ¿no? La emisión alta, la falta de inversión, el gasto elevado, eso es una bomba de tiempo que, a mi entender, de cara al 2014 va a ser el problema que vamos a tener que enfrentar los sectores políticos y sindicales. Ahí tu padre fue muy duro, ¿no? Porque dijo que por más que puedan dar una muestra de un cambio con Capitanich, ese cambio va a solo servir para desmejorar la situación del país. ¿Vos cómo ves la perspectiva de lo que va a suceder el año que viene? Lo que pasa que más allá del cambio de persona, digo, se puede valorar la tarea de Capitanich al frente de la jefatura de gabinete. La cuestión es que, como te decía hace un rato, vamos a enfrentar un problema que es el gran problema de la Argentina, que es la inflación, ¿no? Qué sé yo, la cuestión energética va a seguir estando dentro de la agenda política, o por lo menos dentro de los problemas centrales de la Argentina, el problema del transporte, digo, todas esas cuestiones, más allá del cambio de persona, digo, Capitanich en todo caso se va a tener que enfrentar a estos problemas y yo creo que va a tener las dificultades que tendría cualquier persona más allá de las formas. Digo, creo que Capitanich es alguien a quien tenemos que valorar, ha formado parte de otros gobiernos, ha sido jefe de gabinete de Duhalde, ha estado en el gobierno de Menem, digo, y no lo digo como chicana, lo digo como algo que hasta le sirve a su currículum y es positivo para, digo, tener en cuenta el desenvolvimiento que puede llegar a tener. ¿Pero crees que le dieron un camarote de lujo en un Titanic?
No, yo digo, a ver, creo que va a tener grandes dificultades para enfrentar los problemas que se presentan en la economía de la Argentina. Recién hablabas del diálogo, ¿sí? En ese diálogo, sí, el gobierno ha demostrado un acercamiento al PRO, que había sido su principal enemigo. ¿Crees que pueden llegar a terminar siendo en la Cámara de Diputados aliados? Bueno, lo han sido. Yo me opuse, digo, un ejemplo concreto es la ley de ART, una ley que claramente reafirmaba el sistema de mercantilización de la salud que impulsó el menemismo en la década del 90. Nosotros miramos sorprendidos cómo un día antes justamente se había criticado con tanta fuerza la foto de Macri con mi padre, y un día después en el recinto se vota conjuntamente con el PRO una ley que claramente tiene un contenido liberal. Entonces, ya hubieron hechos concretos donde el PRO y el Frente para la Victoria caminaron de la mano. Y seguramente creo yo que esto podría justificar también el ajuste que puede llegar a sufrir el trabajador. Bueno, concretamente, a fin de año no se excluye el aguinaldo del impuesto a las ganancias. El gobierno no otorga un premio de fin de año que podría compensar el ajuste que sufren los trabajadores por el mínimo no imponible, los jubilados, los trabajadores estatales. Esto creo que iría en línea con un acercamiento con el PRO. ¿Y crees que en ese sentido hay un corrimiento del gobierno nacional de sus principios primarios, ¿no? de la primera gestión y la segunda gestión? Bueno, no solamente en cuanto a lo económico, difícilmente en lo económico se puedan establecer ejes programáticos. Si bien podemos estar de acuerdo con la concepción del Estado presente, el Estado que regula, modera la economía, interviene para ponerla en función de los intereses populares. Ahora, yo creo que cuestiones que van más allá de la cuestión programática económica, de los derechos humanos, cuestiones de principios que eso sí, a nuestro entender, no se pueden modificar y tienen que tener cierta permanencia. Yo creo que sí han dado un giro importante. Vimos en la campaña cómo una cosa en la que ellos habían estado siempre en contra, ¿no? En la política de seguridad, cómo terminaron siendo los candidatos del Frente para la Victoria los que impulsaban, por ejemplo, la discusión de la baja imputabilidad en los menores. Me parece que esas son cuestiones que indican un rumbo que por lo menos se va torciendo, que terminó el masismo en la campaña, que era tildado, ¿no?, o rotulado de la derecha, que el Estados Unidos, que esto, que el otro, terminó corriéndolo por izquierda al Frente para la Victoria. Esta cosa de que, por ejemplo, triunfó la política, ¿no?, que escuchamos tantas veces, la inserción de la juventud en la política, que si la juventud se incorpora a la política viene lo nuevo, lo bueno. Terminó un candidato que no critico al candidato del Frente para la Victoria, todo lo contrario. Lo que critico es que se decide una cosa y después se hace otra. Terminó un candidato, levantando su nivel de conocimiento por salir con una persona famosa. Que no tengo ninguna cosa prejuicio, pero lo que remarco es la contradicción. Con el tema, por ejemplo, dólar. No critico el blanqueo de capitales, es una herramienta válida, más allá de que fue un rotundo fracaso. No critico eso, es una herramienta, se puede tildar como de improvisada y demás, pero un año antes me habían criticado fuertemente por decir que nuestra organización sindical compraba dólares, porque el sistema inmobiliario estaba en dólares. Lo que critico, repito, no es que se haya utilizado una herramienta como el blanqueo, porque eso puede ser hasta válido, más allá del rotundo fracaso. Lo que critico es la contradicción. Se puso como un dogma que el que compraba dólares era un poco más un traidor a la patria. Y después terminaron reafirmando la dolarización del sistema inmobiliario con el CEDIN y demás. Moyano, bueno, también está bien dicho. ¿Te imaginas un escenario de conflictividad social con gente, con trabajadores en las calles el año que viene, a raíz de la puja que va a haber, obviamente, por la cuestión salarial, cuánto van a ser los aumentos y si va a haber o no tope en las paritarias, ¿no? Bueno, siempre se intenta imponer un tope en las paritarias. Yo creo que sí, teniendo en cuenta los problemas que existen,
creo que el cepo es un problema. Yo no creo que la medida última no la puedo criticar, aunque creo que es producto de malas decisiones económicas, ¿no? La plata que se fuga, en algún momento hasta eso le fue funcional al gobierno. Si no, no se puede explicar cómo en 4 años, 2007, 2011, se fugaron casi la mitad de lo que se fugó del año 79 al 2011, ¿no? Casi 80.000 millones de dólares se fugaron en 4 años. Hasta eso le era funcional. Uno se pregunta, ¿por qué no invierten las empresas en la Argentina y por qué en Brasil sí? Muchas veces, la oposición le gusta citar a Brasil, al oficialismo también. ¿Por qué? Las empresas son más solidarias, son más socialistas que las argentinas. En Brasil no. El Estado tiene herramientas que las condiciona a eso. Acá, claramente, un ejemplo concreto, ¿qué se hizo con YPF? Eskenazi. Eso fue un claro negocio para pocos y eso fue algo que, de alguna manera, asintió que Brufau y bueno, Repsol pudiera sacar la plata de la Argentina, y eso es lo que explica la falta de inversión que hubo concretamente en ese sector. Ahora yo digo, eso es un problema. Para nosotros sería esa la salida o sería el principal factor para combatir la inflación. Claramente esto, no hay condiciones para la inversión, sí. Hay una alta emisión, un alto grado de emisión, y también hay un gasto que cada vez aumenta más. Esto indefectiblemente trae el problema central de la Argentina, que es la inflación. Esto inevitablemente va a hacer que la conflictividad gremial aumente, y más con la dispersión de gremios que hay. La dispersión, la atomización del movimiento obrero en términos de centrales políticas. Por las centrales son políticas. El gobierno creyó en algún momento que dividiendo la CGT iba a conseguir un beneficio de moderar la discusión salarial. Todo lo contrario, cuando el movimiento obrero, cuando el sindicalismo, cuando el movimiento sindical está disperso, se profundiza la discusión y hasta se genera una especie de competencia por quién consigue más. Entonces, claramente, tu pregunta fue... Sí. Se va a profundizar la conflictividad gremial. Y social, ¿no? Por lo tanto. Totalmente. ¿Qué opinas de la llegada de la Cámpora al gabinete? Ayer hubo el nombramiento de la nueva ministra de Seguridad, por supuesto Axel Kicillof también. ¿Qué crees que significa eso? No, me parece que, no sé si evaluarlo como un gesto hacia la Cámpora. La Cámpora es una organización política juvenil, generacional. Me parece que... Pero son referentes del movimiento. Son funcionarios de gobierno, y tienen que ser obedientes al gobierno. Esto me parece que no modifica nada. O sea, el que maneja las políticas de seguridad es Sergio Berni. Más allá del ministro que lo hacía cuando estaba Garré, después él y bueno. Volviendo al tema de la puja salarial que se va a dar seguramente el año que viene y de la que estábamos hablando y cómo va a estar la situación social. ¿Cuánto te parece a vos, como titular del gremio de trabajadores de los peajes, que sería un aumento justo? ¿Cuánto va a pedir de aumento tu gremio? Y yo no sé, todavía no hay muchas estimaciones de la expectativa inflacionaria, pero siempre ronda entre el 25 y el 30% el pedido salarial. Y la inflación anda en eso más o menos siempre. Yo creo que 2 o 3 puntos por encima de la inflación siempre se aspira a conseguir. Y también, bueno, ya lo que me expresabas anteriormente acerca del bono de fin de año, que también para ustedes sería un reclamo justo, ¿no? Obviamente. Sí, nosotros lo estamos haciendo y seguramente vamos a tener, yo creo que no quiero decir nada porque por ahí me escuchan y después se quejan de que lo dije, y esto puede generar un efecto contagio, pero sí, la verdad, para nosotros venimos todos los años consiguiendo bonos de fin de año, y creo que este año va a estar entre 3.500 o 4.000 pesos. Bien. Que eso de alguna manera compensaría lo que no se excluye el aguinaldo de ganancias. Facundo, el otro día cuando fue la asunción de los diputados, Hugo Moyano dijo, el jefe político... De senadores, perdón. Hugo Moyano dijo, el jefe político de Facundo Moyano es Hugo Moyano. Pero nosotros te sabemos y te hemos visto, y lo has comentado recién también, muy cerca de Sergio Massa. ¿Quién es tu referente político? No, claramente el espacio en el que yo estoy, el referente político es Hugo Moyano. Ahora, eso no significa que yo pueda tener mis diferencias o que yo pueda tener un acercamiento
o una cercanía a Sergio Massa. Comparto su forma de hacer política, creo que hoy es la alternativa que convoca a los diferentes sectores. O sea, entiendo que lo que alguna vez fue el kirchnerismo, ¿no? Esa diversidad que de alguna manera se contenía desde un espacio peronista, hoy lo representa, o lo que más se acerca a eso, mejor dicho, es el masismo. Digo, más allá de que después podés tener en el espacio tipos con los que no acordás o los que no coincidís ideológicamente o doctrinariamente, pero creo que de eso se trata la política, ¿no? Construir a partir de las coincidencias y no pelearte a partir de las diferencias. Me parece que desde esa concepción Sergio Massa convoca un espacio de diálogo y por eso coincido con él, más allá de mi relación personal y mi diálogo permanente. ¿Y tu relación personal con él cómo es? No, bueno, esta de hablar, de juntarme, de compartir, en realidad cosas en la política. Claro. Que eso es lo que de alguna manera tuve en un principio en el kirchnerismo y que después, bueno, dejó de existir. Facundo, siempre tu padre habla sobre la posibilidad o la ilusión de que desde el movimiento sindical surja un presidente. Más allá de que no es momento para hablar de eso, me imagino que en tu carrera política está esa aspiración, ¿o no? Como en la de muchos políticos. Mirá, yo creo que, bueno, vos lo dijiste, me parece que es la aspiración de cualquier político. Yo tengo 28 años, claro. Creo que estoy en un lugar, yo no sé si demasiado alto para mi edad, aunque no sé, digo, tampoco no se trata de una cuestión etaria, pero digo, he podido acceder a una banca, digo, las circunstancias me permitieron acceder a una banca en el Congreso de la Nación, para mí es todo un orgullo, pero bueno, tengo una carrera muy larga, tengo demasiado recorrido por delante, pero siempre está eso, está hoy lejano, pero está, digo, uno aspira siempre a... Y por otro lado, recién me hablabas acerca de qué creías que significaba Massa en el peronismo y como espacio y como alternativa, ¿no? Un poco lo que fue antes en el kirchnerismo. ¿Cómo quedó Scioli después de estas elecciones? Bueno, me parece que Daniel fue demasiado maltratado por el kirchnerismo, ¿no? Uno entiende, ¿no? La política no siempre es benévola, no siempre, digo, si uno la analiza en términos personales, bueno, o sea, lo de Daniel es algo bastante humillante, ¿no? Que lo traten en público de esa manera. Uno siempre trata de mantener las formas, digo, creo que con Daniel no las han mantenido, digo, y lo han humillado públicamente. Yo creo que Scioli ha tenido una gran responsabilidad desde su gestión, teniendo en cuenta los costos que le quisieron hacer pagar, y él no reaccionó, pero también creo que hay un cierto grado de especulación también. ¿En qué sentido? Y digo, él juega de alguna manera, o jugaba, digo, ahora digo, la designación de Capitanich, me parece que también es una señal que le juega en contra, pero él... ¿Lo sacó de juego a vos te parece? No, de ninguna manera. No, Scioli no, ¿cómo no? Fuera de juego Scioli no está. ¿Y entonces hablabas de una especulación? No, una especulación en cuanto, digo, a bancarse por ahí todo eso, porque pretendía heredar lo que pueda llegar a quedar del kirchnerismo. Kirchnerismo, peronismo, digo, su juego siempre es ahí, digo, y es respetable. Digo, yo particularmente creo que se tendría que haber jugado en algún momento, porque también se sabe que Scioli por ahí no es el kirchnerismo, digo, ese kirchnerismo, digo, y que en algún sentido sus acciones marcan una diferencia bastante profunda, bastante grande. Entonces yo digo, lo más sincero para la sociedad hubiera sido por ahí despegarse de esa forma de hacer política, no ser parte de eso. Claro, o sea, que crees que se equivocó cuando no terminó cerrando, por ejemplo, esa alianza con el masismo. No, yo no digo que se equivocó porque eso sería, digo, yo dije lo que yo hubiera hecho. Yo por ahí lo que percibo es que la forma de hacer política que tiene Daniel Scioli no tiene mucho que ver con la forma de hacer política que tiene el kirchnerismo. Por lo tanto, me parece que lo más sincero para la sociedad hubiera sido despegarse y mostrar que puede ser una alternativa a él. Yo hubiera hecho eso en el lugar de Scioli. Por supuesto que por ahí no tengo los elementos que tiene él para analizar
y después terminar haciendo lo que él hizo. Por ahí hasta se puede entender como algo, como una muestra de responsabilidad. Claro, que es como él lo trata de plantear. Si querés toma un poquito de agua, que capaz que te estoy No, está perfecto. dando una pregunta tras otra. Ahí en la provincia de Buenos Aires también, bueno, se empezó a ver la tensión entre el bloque de Massa y el sciolismo con la ley del presupuesto que finalmente terminó en un acuerdo. ¿Cómo crees que es la gestión? ¿Cómo crees que es Scioli como gestor en la provincia de Buenos Aires? Bueno, yo creo que la gestión se mide por los resultados. Sí. Yo hoy estoy viviendo en Capital, no vivo demasiado en Buenos Aires. Pero bueno, creo que hay muchas dificultades en la provincia. Dificultades en cuanto a horas de infraestructura. Yo te lo puedo decir desde el sector del cual provengo. Digo, las rutas provinciales no están en las mejores condiciones. Bueno, la cuestión de la inseguridad es un problema, creo que el problema central, es el problema del cual habla todo bonaerense. Me parece que hay mucho que analizar en ese sentido y también hay definiciones que tomar. Yo creo la descentralización de la justicia, digo, en ese sentido comparto con lo que plantea Sergio Massa, Massa. Las policías municipales. Totalmente. Y me parece que, bueno, que hay muchas asignaturas pendientes en la provincia. Por eso te digo, la gestión se analiza por los resultados y los resultados, después de tantos años de gobierno de Daniel Scioli, no son los que por ahí se esperaban. Pero bueno, sigue teniendo una adhesión importante de votantes y eso de alguna manera también es un indicador, ¿no? Uno puede estar en desacuerdo con ciertas cuestiones, pero en definitiva la gente es la que legitima o deja de legitimar el mandato de un gobernante. Vos contabas que pertenecías, por supuesto, al partido político que conduce tu padre, pero que tenías muchas afinidades y que estás también militando dentro del marco del Frente Renovador. ¿Cómo está en este momento la relación de tu padre con Massa, que ha sido muy duro con sus declaraciones? Ha dicho que es un pibe pintón y nada más, lo ha tomado como que lo ha ninguneado en su momento en la campaña. ¿Cómo está ahora esa relación? No, el diálogo existe, digo, pero existe el diálogo. ¿Pero lo bardea cuando dialoga? No, bueno, hay un trato también un poco de confianza, esas son, digo, es parte de la política un poco, ¿no? Esa chicana, digo, algunas veces puede caer bien, otras veces por ahí no tanto, pero es un poco parte de la política, del juego, del folclore. Digo, nunca hubo una falta de respeto, ni se criticó directamente. Por ahí fueron expresiones en el marco de la indefinición de Sergio, que fue parte de una estrategia de él, y por ahí mi padre estaba como apurado, viste, para cerrar, y bueno, o sea, fue una cosa, una expresión que se dijo en ese contexto. Pero no, sí hay diálogo con él, pero hay diálogo con todos, con todos los sectores que entienden la política o entienden que en la política la esencia es el diálogo. O sea que vos no te sentís en este momento entre dos lealtades. No, como en su momento cuando estuviste con el Kirchner. Lo tengo claramente definido. A ver, yo decía una cosa que para mí es central en la política y que es parte de mi concepción, de mi manera de hacer política, de mi forma de construir política, que es hay que construir a partir de las coincidencias. Hay que construir a partir de las coincidencias. Y el principal factor que hace que yo tenga una articulación permanente con Sergio Massa es que él convocó a eso, a construir a partir de las coincidencias. Y repito, seguramente en el espacio del Frente Renovador hay muchas personas con las cuales no comparto mucho, pero lo poco que comparto creo yo que se tiene que potenciar y construir a futuro. Y con Sergio Massa, comparto la forma de hacer política que tiene. Él convoca, él tiene una visión del poder que yo comparto. Él, es un proyecto, que por supuesto hay que desarrollarlo, desarrollar las ideas, por ahí darle un contenido más doctrinario, ideológico, pero en principio, es un proyecto que tiene aspiraciones de poder. Y que tiene posibilidades de poder. Sí, aspiraciones, posibilidades y proyectos. Y vos hablabas de que era necesario tal vez encuadrarlo dentro de un marco más doctrinario. Bueno, pero ya, por ejemplo, dentro de la interna del PJ se decidió que el Frente Renovador no va a jugar, ¿no? Bueno, pero yo me pregunto, ¿qué es el PJ? ¿Qué papel cumple el PJ? ¿Qué papel cumplió en el 2011 el PJ? Me parece que es una discusión que no tiene demasiada relevancia en la política.
para mí es un partido, es un sello que hoy no tiene consistencia, no tiene relevancia en la política. Ya no la tenía en el 2011. Bien. Digo, ¿qué definió el PJ en el 2011? Absolutamente nada. Digo, menos ahora. Menos ahora un PJ que se reconstruye para, de alguna manera, contener lo que todavía está dentro del espacio del kirchnerismo. Digo, no le veo otra... Digo, me parece que sería una jugada bastante torpe por parte del masismo después de ganar una elección con 10 puntos de distancia del segundo en la provincia de Buenos Aires, ir a discutir el PJ, que no es otra cosa que un sello que no sirve hoy para nada. En este contexto, en este marco, o sea, no define nada. Por último, Facundo, mirando para atrás y viéndote, habiendo militado y estado dentro del Frente para la Victoria, ¿te arrepentís de haber apoyado al kirchnerismo? No, en la política también hay apuestas, ¿no? Uno apuesta a lo que cree. Sí. Yo creí en el kirchnerismo, lamentablemente... digo, la apuesta no me salió bien, perdí. Digo, no perdí en términos personales, digo, perdí en términos, a ver, de lo que concebía como proyecto colectivo. Creí que era algo que podía llegar a contener, creí que era algo amplio, diverso, que realmente jugaba para los intereses populares y después terminó siendo otra cosa. Te agradezco mucho por haber venido, sé que no das casi notas, das muy pocas, así que realmente, y que están corriendo ahí en la Cámara de Diputados con muchas cosas, así que te agradezco mucho que hayas venido aquí a Infobae TV.